Muy buenas tardes, bienvenidos a esta presentación del tercer número de nuestra revista de Derecho Corporativo, revista que lleva el nombre de Juristi, en nombre de la Facultad de Derecho y Sociales. Nos complacemos en compartir con la comunidad jurídica de nuestra casa de estudios y la comunidad jurídica en general, la reciente publicación del tercer número de nuestra revista, que ha iniciado sus publicaciones en el año 2020, gracias a la colaboración del Vicerrectorado de Investigación, de SAN Ediciones, y la participación de muchos profesores de SAN, pero también de otras universidades. Y es en ese sentido que el día de hoy nos complacemos en presentar este tercer número, con algunos de los autores que han tenido a bien escribir dentro de nuestra revista. Y antes de ello, ceder la palabra a uno de los más grandes participantes influyentes dentro de este proyecto, que ha sido la revista de Derecho Corporativo Juristi, sin el cual no se hubiera podido realizar, que es el profesor Martín Santana, quien es nuestro vicerrector de investigación y al cual, sin más preámbulo, le cedo la palabra. Muy buenas tardes, profesor Santana. Buenas tardes a todos, distinguidos miembros de esta sala y a todos los participantes el día de hoy. La Universidad de SAN, a través del Vicerrectorado de Investigación bajo mi cargo, está enfocada en impulsar la investigación y la producción intelectual en distintas formas, tanto en la preparación académica, en la ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, pero también en la publicación como medio de difusión de nuevos conocimientos. En efecto, cada año nuestra casa editorial, SAN Ediciones, entrega a la comunidad valiosas publicaciones en diversas áreas temáticas, tanto académicas como profesionales. Por otro lado, si bien la Universidad de SAN es conocida y está muy orientada al mundo de los negocios y la economía, también promueve un conocimiento transversal, multidisciplinario, considerando los desafíos que debe enfrentar el profesional de cualquier disciplina, sobre todo en un contexto como el actual, que nos exige trabajar de manera colaborativa con distintas áreas. De este modo, nuestras carreras han abierto nuevos espacios de conocimiento en las cuales no teníamos antes presencia, como por ejemplo la ingeniería, la psicología o el derecho corporativo. Precisamente en este último campo, el año pasado lanzamos Juristi, que es una revista nueva especializada en derecho corporativo y materias afines, cuyo tercer número precisamente estamos orgullosos de presentar esta tarde. Debemos a la Facultad de Derecho y en particular a los profesores Ítalo Becerra, María Camacho y Carlos González, miembros del comité editorial, la iniciativa de haber concebido y hecho realidad este nuevo vehículo de producción e intercambio intelectual que combina lo específico del derecho con la gestión y los negocios. Es una contribución que desde el primer número, el año pasado, ha mostrado un trabajo serio y ambicioso, tanto por la calidad de los artículos y la solvencia de los autores, como también por su consejo editorial internacional, que incluye a destacados académicos prestigiosos de varios países del mundo. Por ello, estamos seguros de que esta revista conseguirá su pronta inclusión en las bases de datos más prestigiosas cuando se cumple el plazo para postular a ella. Además, esta revista es un complemento ideal para nuestra carrera de Derecho Corporativo, pues la enriquece y la consolida en el panorama académico y en el ámbito profesional del derecho, como una opción definida y de gran proyección. A propósito de ello, quiero mencionar al profesor Pierino Stucchi, que se va a unir en unos momentos con nosotros,
quien como nuevo director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales está impulsando con entusiasmo el posicionamiento de esta revista. Por último, Juristi, revista de Derecho Corporativo, se suma también al Journal of Economics, Finance and Administrative Science, o JEFAS, como nosotros lo conocemos, que está por cumplir 30 años de trayectoria y con el cual Juristi compartirá el portal de revistas de la Universidad de San en las próximas semanas. Para terminar, quiero saludar y agradecer la presencia del público, de todos ustedes, que nos acompaña esta tarde, de los miembros del comité editorial de la revista, como mencioné, del profesor Stucky, que se nos unirá, y también, importante, de los profesores Omar Ahmed, Giovanni Hurtado y Carlos Jiménez, quienes han publicado precisamente en este número de la revista Juristi que hoy presentamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el lanzamiento de este tercer número de la revista y que tengan una productiva tarde. Lamentablemente yo me voy a tener que salir de la reunión por tener clases en unos instantes, pero están todos en muy buenas manos en este momento. Muchísimas gracias y hasta en algún nuevo momento. Hasta luego. Muchas gracias, profesor y doctor Martín Santana, por acompañarnos en esta inauguración de jornada y también por acompañarnos, por supuesto, en todo este proyecto que representa el lanzamiento de una revista y que es un momento importante para una facultad, para una carrera, para una universidad. Muchísimas gracias por ello. Acto seguido, vamos a proseguir con nuestra jornada, nuestra tarde en realidad, y vamos a tener en este caso las presentaciones de nuestros autores. Para este tercer número han habido algunas publicaciones, entre las cuales se destaca la publicación de Gabriel Benítez, por ejemplo, sobre marcas y elementos de personalidad, la publicación de César Puntriano en relación a la responsabilidad del empleador, y también la de Julio Núñez sobre derecho digital, o la de Beatriz Franciscovic relativa al fraude a los acreedores. Hemos seleccionado justamente dentro de estos artículos 3 que nos parecían tener una relevancia particular en relación a los temas que los estudiantes y la comunidad académica han consultado más en este tercer número, y consisten justamente en el análisis jurisprudencial del Bitcoin. Es un tema bastante en boga, ¿no? A cargo de nuestro profesor Omar Ahmed Chávez. Asimismo, el tema de los límites a la docencia en los servidores y funcionarios públicos, escrito por la profesora Giovanna Hurtado Magán, y también el artículo sobre los problemas que plantea la descentralización productiva, a cargo de el profesor Carlos Jiménez Silva. Y son justamente estos últimos 3 artículos que van a ser objeto de una presentación. Y primero vamos a escuchar entonces a el profesor Omar Ahmed Chávez, quien es doctor en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres, maestro en Derecho Civil por la Universidad Nacional Federico Villarreal y abogado, aprobado por unanimidad y con mención de felicitación por la Universidad San Martín de Porres, docente universitario en diversas universidades, en pregrado, posgrado, y en nuestra casa de estudios. Doctor Ahmed, le agradecemos por su presencia. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, Carlos, por el gusto. Voy a compartir la pantalla. Estoy como hospedador alternativo, ¿no? Sí. Sí, estoy bien. Ok. Se comparte la pantalla, ¿no? Está en pantalla plena, muy bien. Ok. Bueno, el artículo de Bitcoin nació de una inspiración de ver una justificación teórica, práctica,
de lo que es el derecho. Y creo que en esa línea, todos los que hemos colaborado y hemos tenido la oportunidad, la oportunidad que le agradecemos a la Universidad ESAM para poder expresar nuestras ideas, hemos estado en ese objetivo. Tratar de mostrar obras científicas que puedan reflejar el rigor académico que puede ser en el derecho. Y esto a veces pareciera algo redundante, pero les adelanto y les comparto esto. A veces en derecho hay muchas obras académicas de muy alto contenido, pero a veces en un enfoque de ensayos o monografías o de avance dogmático, pero no a veces de naturaleza científica, que es lo que a todos los autores de la revista Juristi nos ha inspirado a escribir y en la cual la universidad nos respaldó y nos apoyó al publicar nuestras obras. Y es por eso que un poco que lo que quería introducirles del por qué esta obra y para que lo puedan entender, es ver un poco algunas ideas principales de lo que es la razón de escribir científicamente. Nuestro mundo, a veces hemos estado viviendo, y eso no es malo, bajo un mundo del conocimiento de la opinión, de la conjetura o las creencias. Nuestras dogmas, nuestras posturas, son lo que nos ha guiado el desarrollo del conocimiento. Y a veces estas posturas van contra esta frontera de ir a la razón, a la inteligencia y a la contrastación de la realidad. Muchas veces esta postura de creencias que han guiado nuestra mente, a veces han confundido hasta el método científico de escribir una obra. Si ustedes ven este gráfico, aparentemente ambos alumnos están tratando de hacer una obra, pero se nota claramente en uno el método científico y en el otro el método creacionista, o un método dogmático. En uno, la obra se expresa en que el profesor le indica, acá está la realidad o las conclusiones, y qué puedes extraer de ello, contrastar la realidad objetivamente. En otra, un profesor le dice al alumno, acá está ya la dogma, y sobre esta dogma vas a limitar tu experiencia. Y a veces inconscientemente, imperceptiblemente, muchas veces en derecho, hemos a veces centrado nuestro pensamiento en nuestras creencias y limitado la experiencia o la comprobación de la realidad del derecho a nuestras creencias, un poco dejando de lado un método científico. En este punto, el aprendizaje. ¿Y por qué hablo de esto? Para poder entender el aporte de Juristi. El aprendizaje siempre es partir de la experiencia. Transmitimos conocimiento que parta de nuevas circunstancias de una realidad constante, objetiva. ¿Esto nos va a ayudar a qué? Esta experiencia nos va a ayudar a establecer guías, patrones y prevenir errores, como se ve en este gráfico. Anticiparnos de la consecuencia porque son conocimientos que parten de la realidad, de la experiencia que la hemos ordenado y sistematizado. En este mundo, a veces vivimos con conocimientos que a veces son inesperados, desconocidos, que se apartan de lo que es nuestra doctrina o nuestro conocimiento en el cual nos hemos formado o instintivamente, imperceptiblemente nosotros lo hemos adquirido. Nuestra forma de pensar, nuestra postura ideológica, y todo eso a veces es imperceptible y a veces es lo que nos guía en nuestro mundo para desechar lo que sea incompatible a lo que nosotros creemos. Y esto genera de que a veces el ser humano a veces es reacio a conocimientos inesperados. Y ahí radica el valor del conocimiento. Les cuento una experiencia. Cuando hice mi tesis de maestría, a manera de anécdota, me acuerdo en la sustentación de grado, rebatí una postura de un gran jurista en ese entonces, en Derecho Civil, y me acuerdo que el jurado un poco que me calificó de soberbio. ¿Cómo podía refutar a un gran maestro de derecho peruano? Y yo es que no quería, no es que no estaba menospreciando a este profesor, sino que yo lo que mostraba era que la nueva experiencia que había adquirido, los nuevos datos que había adquirido de entrevistas y aprendizaje de jurisprudencia, había establecido nuevos criterios y nuevos estándares que iban más allá de la doctrina imperante. Y a veces ahí viene el tema del aprendizaje, adquirir nuevos conocimientos que van más allá de nuestras ideas principales. Al respecto del pensamiento crítico, un libro clásico para poder pensar más allá de nuestras creencias, más allá de nuestra doxa,
les recomiendo Democracy and Education de John Dewey, en el cual John Dewey nos dice lo siguiente: a veces en un pensamiento crítico necesitamos apreciar cuánto más agudas y extensivas serían nuestras observaciones si fueran tomadas sobre qué clave. Experiencias vitales. Salir más allá de nuestra dogma, salir más allá de nuestras creencias en las cuales nos hemos formado. Y esto requiere un uso de nuestro juicio, salir a la casa de conexiones de las cosas que investigamos, ir a la realidad, contrastar la realidad con nuestras creencias. En ese punto, un libro clásico también es la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, editada en la Universidad de Chicago inicialmente en 1962. El autor Thomas Kuhn distingue 3 etapas. Una fase precientífica en la cual aceptamos un paradigma que generalmente es creencias y dogmáticas, nuestra ideología que ha sido imperceptible e innata en nosotros y que guía y moldea nuestro pensamiento. Pero frente a ello aparece la ciencia normal, aparecen nuevas anomalías, nuevas realidades que tienen que rebatir nuestra primera paradigma, pero ahí no queda caso, ahí no queda todo. Aparece la ciencia revolucionaria, aparecen nuevas anomalías y esto va a cambiar nuevos paradigmas. Lo que nos dice Thomas Kuhn es que nosotros tenemos que aceptar que no hay una postura relativista, toda interpretación, no hay una postura relativista, sino que siempre el paradigma el paradigma de la ciencia conlleva que siempre va a haber nuevos procesos complejos y que son importantes dentro del pensamiento crítico para pensar más allá de nuestra dogma inicial. Las nuevas realidades, como se ve acá, las nuevas realidades o nuevas anomalías, surgen nuevos paradigmas. Y eso es lo que tenemos que estar adaptados. En ese sentido, UNESCO ha sostenido que la finalidad de un artículo científico, ¿qué es? Es comunicar los resultados de investigaciones, de los debates, de manera concisa y fidedigna. Romper, no negar nuestras creencias, pero romper ideas estáticas y buscar un pensamiento crítico de debates que nos amplíe el conocimiento. Esa es la finalidad de un artículo científico, según UNESCO. Y estos debates y este pensamiento crítico se tiene que expresar en una publicación conforme en la cual la obra haya cumplido los métodos inherentes de un trabajo científico. Con todo ese contexto que les he explicado, recién podemos comprender el aporte que tiene Juristi para la universidad y para los estudiantes. ¿Cuál es? La muestra de la importancia del pensamiento crítico. Algo que toda la universidad y todo el consejo editorial nos instó a nosotros a escribir esta obra, es tratar de ampliar la visión de las personas. Tratar de que surjan nuevas ideas que amplíe el conocimiento. Y es propio de toda universidad, la universalidad de las ideas. Y esto es el gran aporte de esta obra, como ha dicho el doctor González, que si ustedes ven, se abordan diversos aspectos, nuevos aspectos temáticos contrastados con la realidad, en los cuales lo que se quiere decir a ustedes, a los lectores, a ustedes estudiantes, es que frente a lo que ya han estudiado, pueden surgir nuevas anomalías de las cuales van a surgir nuevos paradigmas de los cuales ustedes tienen que estar adaptados. Y esto es parte de su conocimiento, parte de salir de la doxa a un conocimiento científico y sobre todo en esencia, como se dice acá, a un pensamiento crítico. Otro punto, esta obra Juristi y los aportes que han hecho todos los colaboradores en esta obra, de la cual tengo el honor de haber sido aceptado para publicar, refleja la vigencia de la revolución científica en el derecho corporativo. Los temas de varios colegas nuestros ha reflejado no solamente un aporte dogmático, sino que ha partido de la propia experiencia, el propio saber, el propio know-how, el cómo hacer de cada profesor, el cual lo ha plasmado, su experiencia práctica, la realidad que ha vivido con la doctrina y el contraste. Es por eso que es un modelo para ustedes alumnos,
en el sentido de que esta obra les puede orientar, sobre todo en el mundo científico, y por qué no, en una manera de justificación práctica. Esta lectura les puede guiar como base para sus futuras tesis, que están ahorita en marcha. De tal manera que ustedes, al leer las obras, van a poder entender, además del pensamiento crítico, tener un modelo o una herramienta de cómo realizar un método de trabajo científico que les ayude a ampliar su visión. En conclusión, el arte de la necesidad. Es bueno tener ideas, pero esas ideas es bueno ampliarlas con nuevas perspectivas, tener un pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es la base para hacer obras científicas. En ese sentido, Juristi busca con esta obra aportar un pensamiento crítico y ayudarles a ustedes, a todos los lectores, a ver cómo en la realidad se puede plasmar un trabajo científico en el campo del derecho. Y esto quiero recalcar, en el campo de derecho, en el cual muchas veces hemos estado acostumbrados a más profundizar trabajos de ensayo, monografía, trabajos de tratados de derecho que tienen alto valor académico, pero la cosa es ahora ampliarlo en el extremo de un esquema científico. Ese es el aporte que quería dar y vuelvo a recalcar mi agradecimiento a las autoridades de la Universidad de SAN, y creo que también es el agradecimiento de todos los que hemos colaborado en poder permitirnos plasmar nuestras obras, nuestras ideas, y con ello contribuir a la comunidad universitaria de SAN. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ahmed. Muy clara su presentación. Efectivamente, de lo que se trata aquí es de brindar un espacio para la crítica constructiva y una crítica fundamentada dentro del marco del derecho. Y es una plataforma efectivamente a disposición de los profesores nuestros, pero también de otros profesionales, de otras universidades, de otros campos de estudios, de jueces que quieran contribuir justamente con el derecho a través de las ideas. Muy bien. Dicho esto, vamos a brindar espacio a la profesora Giovanna Hurtado Magán, quien también ha contribuido en este tercer número de la revista. La profesora Hurtado es abogada por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y magíster en administración con mención en dirección de recursos humanos. Ella es especializada en gestión de programas de educación a distancia y TIC aplicadas a la educación superior, así como en derecho laboral. Ha sido directora de la Escuela Nacional del INDECOPI y actualmente se desempeña como profesora de la Universidad de SAN y subdirectora de fortalecimiento de capacidades en el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, OEFA. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, profesora Giovanna Hurtado Magán. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes con todas y todos. Voy a compartir mi pantalla para la presentación. ¿Me confirman por favor si se ve? ¿Sí? Se ve, muy bien. Se ve. Muy bien. Bueno, el momento del día de hoy, lo que quiero es compartir un poco los alcances del artículo que preparé, que fue ¿no? titulado Límites a la docencia en los servidores y funcionarios públicos, ¿no? Bueno, ese artículo fue publicado en el número 3, en el tercer número de la revista, que ya hemos compartido por el chat, ¿no? ¿Y por qué nos animamos a escribir sobre este artículo, ¿no? Y bueno, como decía el profesor Ahmed, existe en la realidad este aspecto de la doxa y de la episteme, pero el punto es que en la vía de los hechos existe una burocracia que no está actualmente del todo profesionalizada, ¿no? Y a lo que se apunta es a lograr una burocracia profesional, una burocracia que sea experta, que sea técnica, que sea proba, y
que brinde reales servicios a los ciudadanos, ¿no? Y para ello, pues, el Estado hace su esfuerzo y el propio funcionario público también. Y existen diferentes maneras en que un funcionario público, un servidor público, puede acceder a perfeccionar sus conocimientos. Y esto es simplemente de repente matriculándose en algún curso, ya sea por pagándolo en alguna institución privada o pública, o asistiendo a las capacitaciones que organiza su entidad. Otra forma de capacitarse, que todas las personas regularmente lo hacemos, es de repente leyendo, ¿no? Siendo un autodidacta, ¿no? Y como autodidacta uno se puede ir perfeccionando, y una forma dentro de la escalera del conocimiento que pasa desde repetir, analizar, argumentar, al nivel superior de la escalera del conocimiento, que es la capacidad de enseñar a otros. En ese sentido, esa capacidad de enseñar a otros, esa docencia de la que es capaz una persona que ha estudiado mucho determinada materia, ayuda a construir esa burocracia profesional. Por eso es que interesa que sean los propios funcionarios públicos quienes enseñen entre ellos a otros funcionarios públicos de distintas instituciones y además contribuyan a la sociedad a través de brindando sus conocimientos a universidades públicas o privadas o cualquier institución educativa, ¿no? En este caso hemos seguido un procedimiento para el análisis hermenéutico de lo que dice la Constitución Política del Perú con respecto a la docencia en los funcionarios públicos, porque existe un tema de prohibición de doble percepción de remuneraciones por parte del Estado, ¿no? Un funcionario público solo debería percibir una única remuneración por parte del Estado. Y hay algunos supuestos en donde, como por ejemplo en el caso de los jueces, que tienen la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, que no pueden realizar otra actividad, porque así lo establece la propia Constitución Política del Perú. Entonces hemos partido para analizar la Constitución Política del Perú, hemos revisado la legislación sobre el empleo público y el servicio civil, y la propia ley universitaria para ver qué nos dice sobre la docencia universitaria. Hemos revisado la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, y la legislación específica para el caso de los magistrados, jueces y fiscales, congresistas, miembros de la Junta Nacional de Justicia y del Jurado Nacional de Elecciones. Y esto lo hemos contrastado con el acuerdo de sala plena número 003-2021 TCE del Tribunal de Contrataciones del Estado, que rectificó una posición en contra de la docencia ejercida por los funcionarios públicos el año pasado. Bueno, partiendo ya de este marco constitucional y legal, nos basamos en el artículo 40 de la Constitución, que establece que ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más, dice, por función docente. Esto lo contrastamos con la Ley del Empleo Público, que prohíbe la percepción de remuneración y pensión, salvo por función docente, la Ley del Servicio Civil, que permite ingresos por función docente efectiva, y el reglamento de la Ley de Servicio Civil, que dice que el servidor tiene derecho al goce de hasta 6 horas semanales de permiso por docencia. Entonces, ¿qué es lo que sacamos aquí? Que los funcionarios o servidores públicos sí pueden ser docentes en una universidad, en un colegio o en un instituto público, pero también lo pueden ser en una universidad, en un colegio o un instituto privado, siempre y cuando esto se lleve fuera del horario de trabajo, o si es dentro del horario de trabajo, podría ser hasta por 6 horas semanales compensables, ¿no? No es que uno está dictando clases dentro del horario de trabajo por 6 horas y no las recupera, ¿no? Las debe de recuperar, ¿no? Entonces, esta es como una primera conclusión. Perdón. Según la ley universitaria, los docentes pueden ser
ordinarios, extraordinarios y contratados. Los ordinarios pueden ser principales, asociados o auxiliares, y los extraordinarios, que son básicamente los profesores eméritos, profesores honorarios, que son unas distinciones muy peculiares que se dan a personas con distinguidos laureles, ¿no? Y también están los profesores contratados, que son los contratados por horas, ¿no? Para que no están como de planta a nivel de ordinarios, ¿no? Y por el régimen de dedicación, los docentes pueden ser a dedicación exclusiva, a tiempo completo o a tiempo parcial. Entendemos que ni a dedicación exclusiva ni a tiempo completo podría un funcionario público estar trabajando, ¿no? Porque más o menos la hora de atención del Estado es 40 horas a la semana, y la dedicación exclusiva, de acuerdo a la ley universitaria, es también de 40 horas. Entonces es un poco complejo que alguien esté trabajando, acumulando todo sábado y domingo y horas, no, a partir de las 6 de la tarde, es un poco complicado llegar a otras 40 horas para poder tener tiempo completo, ¿no? Entonces, esto es otra segunda conclusión con respecto a este análisis de la ley universitaria. Les comentaba que la docencia en la administración pública se da pues por esta necesidad que tenemos los funcionarios públicos en general de estar permanentemente actualizados, ¿no? Y para ello las propias instituciones públicas han creado centros de estudios especializados dentro de sus propios organismos. Tenemos el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, la propia Escuela Nacional de Administración Pública, la Escuela Nacional de Indecopi, la Escuela Nacional de Control, la Academia de Fiscalización Ambiental y la propia Academia de la Magistratura, entre otras instituciones que no tienen profesores de planta como lo tiene una universidad, pero lo que hacen es contratar vía orden de servicio. Esto quiere decir, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, a profesionales para que enseñen, dicten clases a sus destinatarios, ¿no? Muchos de estos docentes contratados son también funcionarios públicos, otros son abogados en ejercicio, académicos, pero también otros son funcionarios públicos. El punto aquí a analizar es los docentes contratados vía orden de servicio, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, que son además funcionarios o servidores públicos, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos dice en este caso la Ley de Contrataciones del Estado, el texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado? Dice que están impedidos de ser participantes, postores, contratistas o subcontratistas, inclusive en estas contrataciones pequeñas, porque claro, para ser docente no es que uno gane mucho, entonces las contrataciones son menores a las 8 UITs, ¿no? Son contrataciones de 1.000, 2.000, 5.000 soles a lo mucho, ¿no? Dependiendo de las horas lectivas que estén a cargo de los docentes, ¿no? Entonces, aun cuando no se trate de un gran proceso de selección, igual están impedidos de ser participantes, postores, contratistas o subcontratistas los congresistas de la República, dice la norma, los jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, de la Junta Nacional de Justicia, y los jueces de las Cortes Superiores de Justicia en el ámbito de su competencia territorial, o sea, la Corte Superior de Justicia de que se trate, de Lambayeque, del Cusco, de La Libertad, etcétera, ¿no? Los titulares de instituciones de organismos públicos del Poder Ejecutivo en la entidad a la que pertenecen, o sea, un titular de OCIPTEL, el presidente de OCIPTEL no podría ser contratado en OCIPTEL, ¿no? Los funcionarios públicos en la entidad a la que pertenecen, o sea, también la misma figura, un asesor, un directivo dentro de la entidad a la que pertenece, los empleados de confianza, ¿no? En la entidad a la que pertenecen, los servidores con poder de dirección o de decisión en la entidad a la que pertenecen también, y los gerentes de las empresas del Estado en la entidad a la que pertenecen, y otro servidor público en general en la entidad a la que pertenecen. Y todos estos impedimentos se mantienen hasta un año después de haber cesado la función en ese
cargo, ¿no? En el caso de los servidores públicos, siempre y cuando hayan tenido algún tipo de injerencia y posean algún tipo de información privilegiada, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la Ley de Contrataciones del Estado. Pero, ¿qué pasó el año pasado? El año pasado, les decía, hubo un acuerdo de sala plena, el 08-2020, del Tribunal de Contrataciones del Estado, que salió publicado en octubre del 2020, que decía que los impedimentos que establece aquí la Ley de Contrataciones del Estado eran de carácter absoluto, ¿no? Y se aplicaban a todos los contratos de locación de servicios para la prestación de servicios de enseñanza o de dictado de clases o cursos en universidades públicas o con otras entidades que como parte de sus funciones imparten enseñanza, ¿no? Y entre los argumentos decía este acuerdo del año pasado que se afectaban los principios de libertad de concurrencia, de transparencia, de eficacia y eficiencia y de competencia que establece la propia ley de contrataciones, porque lo que se buscaba era evitar privilegios, algún tipo de ventaja, direccionamiento indebido o conflictos de intereses, ¿no? Y decía además que la naturaleza de la actividad docente no requiere necesariamente de la utilización de la ley de contrataciones del Estado, sino que pueden existir otros contratos de naturaleza laboral como los CAS, ¿no? Con lo cual se complejizaba porque una universidad o una institución como esta, la Escuela Nacional de Administración Pública, la Escuela Nacional de Control, no puede sacar un contrato CAS por 20 horas de dictado, era como un poco absurdo, y por eso este año, mediante acuerdo de sala plena 03-2021, publicado el 7 de abril de este año, se modifica el acuerdo del año pasado y se reinterpreta el alcance de estos impedimentos, estableciendo que no son extensibles a la labor docente cuando ésta se ejerce bajo un régimen laboral como el de locación de servicios. Y aquí lo primero que salta a la vista es que está diciendo que los contratos de locación de servicios implican un régimen laboral, ¿ya? Con lo cual es un poco preocupante, ¿no? Porque la naturaleza de un contrato de locación de servicios es que no haya subordinación, ¿no? Como lo hay en un régimen laboral. Sin embargo, hace esta interpretación en la medida en que el contrato docente tiene algunos elementos de subordinación, ¿no? Como por ejemplo la duración de la jornada, te dicen cuál es el horario que debes dictar clases, te dicen el lugar de prestación del servicio docente, ¿no? El lugar puede ser físico o puede ser virtual, ¿no? Te dicen además más o menos qué tema debes de dictar, existe la libertad de cátedra, pero todavía existe unos elementos de subordinación, ¿no? Además, el Tribunal de Contrataciones del Estado reconoce que existen ciertos contratos en los cuales confluyen unos supuestos como que el contratante es una entidad que realiza función educativa, estas instituciones públicas realizan función educativa, el contrato tiene por objeto el ejercicio de la labor docente, efectivamente, ¿no? Es el objeto del contrato, y el docente está contratado, que es contratado es un funcionario servidor público que tiene una habilitación constitucional y legal para realizar esa función, ¿no? Esa labor de docente. Entonces, tiene que tener ese funcionario esa habilitación, que ya le hemos visto, está dada por la Constitución, está dada por las leyes específicas, ¿no? Que ahorita las vamos a analizar. Y además reconoce este acuerdo que el ejercicio de la labor docente se otorga a través de una habilitación constitucional que responde a otro tipo de consideraciones, destacando que es conveniente para el Estado aprovechar esas capacidades públicas que les decía desde el inicio y dotar de buenos docentes al sistema educativo, ¿no? Porque ya el funcionario público ha adquirido una expertise, un conocimiento que lo que se busca es hacer del servicio público al ciudadano predecible, ¿no? Y que no se estén cambiando porque se cambian de autoridades, ¿no? Sino que se mantenga cierto tecnicismo en las decisiones de la administración pública. Y vamos a analizar algunos marcos legales especiales para funcionarios que básicamente nos hemos centrado en los congresistas, los magistrados, los miembros de la Junta Nacional de Justicia y del Jurado Nacional de Elecciones. Partimos por los congresistas. Aquí analizamos el artículo 92 de la Constitución Política del Perú y el reglamento del Congreso, ¿no?
y donde decimos que los congresistas sí pueden ser docentes en instituciones educativas, públicas o privadas, un instituto, una universidad, una escuela, una academia, un colegio, etcétera, siempre que su actividad docente sea fuera del horario de funcionamiento del Congreso. Esta postura, que es el análisis que yo he hecho, está en contra de lo que ha expresado el Tribunal de Contrataciones. Para el Tribunal de Contrataciones del Estado, los congresistas no pueden ser docentes, ¿no? Sin embargo, yo sí he concluido de que sí pueden ser docentes, ¿no? Porque las normas que restringen derechos o establecen limitaciones no pueden ser interpretadas analógicamente, ¿no? Sin embargo, sí evidencia un problema que se podría presentar si es que el congresista está ocupando un cargo de gerente, de apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritaria o miembro del directorio de una institución educativa privada que operando como empresa, porque eso dice el reglamento del Congreso, que operando como empresa hubiera celebrado algún contrato de obra, suministro, administrar de rentas públicas, prestar de servicios públicos o tuviera alguna concesión del Estado, ¿no? Estas situaciones son poco frecuentes en nuestra realidad contractual peruana, ¿no? Sin embargo, lo pongo allí porque podría presentarse el caso. Ustedes saben que a veces la realidad desborda la imaginación del legislador. En el caso de los jueces y fiscales, el Tribunal de Contrataciones solamente hace referencia a los jueces, pero analizando bueno, en primer lugar, el principio de unidad y exclusividad de la función jurisdiccional y recogiendo lo que señala la Constitución Política, que los fiscales tienen los mismos derechos y prerrogativas y limitaciones que los jueces, entonces he unificado estas dos figuras, los jueces y los fiscales, solo pueden ocupar un cargo remunerado como docente universitario a tiempo parcial. Y esto fuera del horario de despacho, con una carga lectiva máxima de 8 horas semanales, como profesor ordinario en las categorías de profesor principal, asociado o auxiliar, o como profesor extraordinario o contratado, siempre que el curso verse sobre materia jurídica. Entonces, un juez o fiscal no podría dar el curso de economía, ¿no? Tiene que dictar un curso sobre materia jurídica propiamente, y no se permite el desempeño remunerado en una universidad tampoco como decano, o sea, un juez y decano no es correcto, o director, o jefe, o coordinador de facultad, departamento, instituto, porque lo contrario sí constituiría en una falta muy grave, ¿ya? Esta es otra conclusión que hemos llegado con respecto a los jueces y fiscales. En cuanto a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, revisamos también la Constitución y la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, y aquí concluimos que los miembros de la Junta Nacional de Justicia solo pueden ejercer docencia universitaria a tiempo parcial fuera del horario de funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia, y siempre que no se trate de cursos de capacitación o preparación de aspirantes que no sean desarrollados por una universidad, ¿no? Entonces, aquí también nosotros hemos hecho una interpretación diciendo qué pasaría si es una universidad en la que un miembro de la Junta es profesor, organiza un curso de preparación para el examen de selección a los cargos de jueces o fiscales. El miembro de la Junta Nacional de Justicia no podría ser docente en dicho curso, porque lo que estaría haciendo sería un poco parcializando, y simplemente pues como que se vería mal que el miembro de la Junta que va a evaluar a los aspirantes a jueces o fiscales para el ascenso o para la ocupación de una plaza nueva esté dictando, ¿no? Entonces, aquí no podría ser el profesor, ¿no? En el caso de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, ellos sí pueden ser docentes a tiempo parcial de instituciones educativas públicas y privadas, ¿no? Sean estas universidades, institutos, escuelas, colegios, y entendemos que sería a tiempo parcial porque a tiempo completo no podría darles, la verdad, el tiempo para ello. Y a manera de resumen, ¿no? Todo servidor público sí puede dictar clases
¿no? Puede ser docente en universidades públicas o privadas y en instituciones educativas en general, públicas o privadas, fuera del horario de trabajo, sin ningún problema, y si es dentro del horario de trabajo, con máximo 6 horas por semana compensables, ¿no? En el caso de los jueces y fiscales, solo pueden ser docentes en universidades públicas y privadas, fuera del horario de trabajo, 8 horas por semana en materia jurídica, y los congresistas, sí, fuera del horario de funcionamiento del Congreso, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, solo en universidades públicas o privadas, fuera del horario de trabajo, y los miembros del Jurado Nacional de Elecciones en universidades o instituciones educativas públicas o privadas a tiempo parcial, ¿no? Y esto es, bueno, lo que hemos podido comentar del número 3 de la revista que me tocó escribir, y les agradezco y les invito a seguir leyendo, revisando la revista, que tiene aportes muy importantes para todos. Muchísimas gracias, doctora Giovanna Hurtado. Muy interesante la presentación, que justamente destaca el carácter crítico cuando usted hablaba en relación a la postura del Tribunal de Contrataciones con respecto a la aplicación relativa a la norma, y una visión crítica en relación a esta postura. Eso es justamente de lo que se trata una revista: tomar posición, argumentar y finalmente servir de plataforma, de palestra para brindar una opinión, quizás a veces un poco diferente a los lectores, e influir de alguna manera a modo de doctrina dentro de las decisiones a veces que se puedan tomar. Muchísimas gracias por eso. Estoy seguro que las personas que nos ven lo han aprovechado bastante, y que además consultarán el artículo suyo. Muy bien. Continuamos entonces, y en ese sentido vamos a tener ahora el agrado de escuchar al doctor Carlos Jiménez Silva. Nuestro colega es abogado, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha cursado un posgrado en Gestión de Talento Humano en la Universidad de San. Es profesor en la Maestría de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad de San Martín de Porres, además de ser profesor de nuestra casa de estudios en la Facultad de Derecho. Es miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, aparte, por supuesto, de sus labores dentro del ámbito privado. Muy buenas tardes, profesor Jiménez. Le dejo el uso de la palabra. Gracias, buenas tardes. Entiendo yo que lo que se trata es motivarlos para que lean esta revista. Estoy agradecido que me hayan invitado y que hayan publicado mi contribución para este número 3. En estos breves minutos que se me han asignado, yo quisiera motivarlos a que lean el artículo que he publicado y un poco explicarles y contarles cuáles son los aspectos relevantes a partir del desarrollo del método de investigación deductivo, y a partir de ahí formular un problema y una propuesta de solución. El tema es problemas que plantea la descentralización productiva, y a partir de ahí desarrollar el contrato por obra o servicio específico y su desnaturalización o no desnaturalización cuando se utiliza como herramienta, como vehículo, esta nueva forma de gestión empresarial. Partimos de la premisa, y esto tiene que ver mucho con la economía, porque la economía es prima hermana del derecho laboral, simplemente nutre el derecho laboral la economía, conforme lo ha establecido la doctrina mayoritaria. Nosotros hemos cambiado la razón de ser del derecho laboral. Inicialmente se gesta en el año 1902 por el maestro italiano Ludovico Barassi,
donde el centro de la atención del derecho laboral era determinar si había una subordinación o no en base a un trabajo departamentalizado, regulado, sujeto a un horario, una organización vertical, donde todos trabajaban dentro de una empresa, ¿no? Y que era claro determinar la facultad de mandar y la correlativa obligación de obedecer. Pero eso es impensable de cara pues al siglo XXI, ¿no? Estamos hablando de que existen nuevas formas de contratación a través de lo que se denomina el teletrabajo a nivel individual o a través de lo que se denomina las plataformas virtuales. ¿Y cuál es la forma de vinculación de las personas que trabajan a través de la plataforma virtual y que llegan al consumidor final? Entonces, el concepto de subordinación se diluye, no es claro, es claro oscuro. Entonces, en la primera parte de lo que se trata es de hacer un desarrollo económico de cómo interpretar el derecho laboral y hacia dónde camina el derecho laboral, porque inicialmente estaba referido a proteger a la parte débil de la relación laboral, ¿no? ¿Y quién era la parte débil de la relación laboral? Aquella persona que dependía de su trabajo para subsistir. Y había una oferta, cuando se genera el derecho laboral, había una migración del campo a la ciudad. Entonces, como había mucha gente que buscaba y empujaba por trabajo y había poca oferta, se dan las primeras normas protectoras. Ahora sí existen otras formas de desempleo que son friccionales y que tienen que ver con el tema de la capacitación. Obviamente, la lectura del desempleo tiene que ver mucho con la escuela económica que intenta explicar el funcionamiento del mercado de trabajo, ciertamente. Es directamente proporcional. Entonces, el centro del debate del derecho laboral, y que es de donde parte este artículo que he escrito, es cómo generar inversión, porque la inversión es la que va a generar empleo y que el 22% de la PEA, que actualmente es la que está en la formalidad, pasa a incrementarse. Ciertamente las normas laborales no van a generar empleo, pero sí generarán las condiciones para que se dé un empleo adecuado. El tema pasa por determinar qué escuela adoptamos, qué escuela económica adoptamos, y a partir de ahí formular una pregunta que va a ser materia de respuesta a través del trabajo de investigación que se desarrolla. Y así parto de las dos antípodas, de las dos escuelas totalmente contrarias, porque son varias que intentan explicar el funcionamiento del mercado de trabajo. Está la institucionalista, está la keynesiana, está la institucionalista, está la marxista, etc. Pero veamos las dos escuelas que son totalmente opuestas. En primer lugar, los neoclásicos dicen todo debe regirse por la oferta y la demanda. La mano invisible va a mejorar. El empresario es el mejor empleador y el mejor gestor para que se dé la inversión. El Estado no debería intervenir en el mercado de trabajo estableciendo, por ejemplo, una remuneración mínima vital, porque genera desencuentros entre la oferta y la demanda, y eso genera desempleo. Todo debe ser flotante. Si te quedas sin trabajo es porque eres rentista o porque prefieres esperar. Toda persona que quiera trabajar, trabajará en función de un precio de equilibrio que sería la remuneración. Esos son los neoclásicos. Cuando usted lee un artículo en un diario conocido A, B o C, dicen hay que flexibilizar porque estamos en tal número, bueno, esa es la corriente neoclásica, ¿no? Hay que flexibilizar, hay que desregular. No deberían establecerse una remuneración mínima vital, todo debería regirse por la oferta y la demanda, neoclásico ultranza. El derecho laboral debería ser un libro del Código Civil, neoclásico ultranza. Y por otro lado están los institucionalistas. Los institucionalistas dicen no, hay determinadas normas de derecho público que se tienen que respetar. Entonces tú no puedes renunciar a derechos que parten de la Constitución y en la ley, porque nosotros tenemos una economía social de mercado, de acuerdo a la Constitución. Solamente se pueden renunciar a aquellos derechos que no parten de la Constitución y en la ley sobre la base del artículo 26, inciso 2. Solamente menciona la Constitución y la ley. Entonces hay determinadas normas de orden público que no se pueden pactar contra ellas. Entonces sí se establece una salvaguardia. Porque el contrato viene a ser un contrato de adhesión. Lo tomas o lo dejas.
entonces hay que proteger poniendo ciertos límites, ciertos frenos en la capacidad de negociación. Y es por ello que es peligroso, por ejemplo, establecer que en el caso del derecho a la desconexión digital, que no es materia de este artículo, pero lo pongo como ejemplo, que todo sea librado a lo que pacten las partes, porque dada nuestra realidad, lo más probable es que se establezcan las reglas de juego a priori. Entonces eso debe partir de una norma. Lo mismo, debería negociarse colectivamente como otros países europeos. Un momentito, ¿cuánto nivel de afiliación sindical hay acá en el Perú? No hay la cantidad suficiente de sindicatos que puedan negociar colectivamente estos temas, ¿no? O en todo caso, si no hay sindicato que se puede negociar a través de los representantes de los trabajadores, las 2/3 partes de los contratos que hay en el Perú, de estos 22% que está en la formalidad, son contratos a plazo fijo. Pues, ¿ustedes creen que una persona que tiene un contrato a plazo fijo va a negociar? ¿Va a poner condiciones de juego? No. Entonces, es importante establecer ciertos mínimos de derecho necesarios, ¿no? Entonces, parto con ese tema y otros temas más. Hablo de la escuela institucionalista, la escuela neoclásica, lo que se ha establecido por el profesor Simon Dickens, que vino invitado en un congreso que tuvimos de Derecho del Trabajo hace algunos años, profesor de la Universidad de Cambridge, y bueno, hay un análisis de cómo están las normas frente a una economía en desarrollo y cómo están las normas frente a una situación de alarma, como dirían los españoles, o de crisis, que se replantea el derecho laboral de cara a mejorar la inversión como el fin supremo, cómo generar inversión a partir de una desregulación o una flexibilidad. Y justamente a partir de este análisis previo, formulo la pregunta: si el contrato por obra o servicio específico, que es un contrato de mayor demanda, dentro de esas 2/3 partes de contratos que se celebran, dentro de este 22% que está privilegiadamente dentro de la formalidad, se puede condicionar a la celebración de un contrato comercial. Para ello, parto de dos figuras. Una, la descentralización productiva, y otra, la descentralización del trabajo. La descentralización productiva, que ha sido llamada a nivel internacional el derecho transaccional laboral, y ha sido el primer punto que se ha desarrollado la semana pasada en el Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, que en esta oportunidad ha sido en el Perú, se plantea ese tema, ¿no?, de la descentralización o la tupamarización del derecho del trabajo. Estamos hablando de una fábrica totalmente reducida a la máxima expresión, donde existen figuras como la intermediación, la tercerización. Pienses en la Universidad de San, por ejemplo. Hay una empresa de servicios, hay una empresa de seguridad, hay una empresa que brinda servicios informáticos, hay otra empresa que se le ha dado en concesión la cafetería, y las empresas se dedican a su core business. Entonces, a partir de ahí, se plantea la descentralización productiva como una forma de flexibilidad externa. Entonces, a partir de la flexibilidad externa, que son a través de estos contratos comerciales, que pueden estar en función de la oferta o la demanda. ¿Cómo es en función de la demanda de bienes y servicios que produzco? Ya no produzco bienes para tener en stock, sino a pedido del consumidor final, a pedido de. Entonces, sobre la base de eso, yo llamo a una empresa de tercerización para que se encargue de una parte integral del proceso productivo, o una empresa de intermediación laboral, de seguridad, por ejemplo. Y si hay un tema de emergencia, se resuelve el contrato. Es lo que ha pasado durante la pandemia. ¿Qué ha pasado con las empresas de seguridad? Se ha resuelto el contrato. ¿Y qué ha pasado con los trabajadores que estaban trabajando en esa empresa de seguridad? Bueno, es un problema de la empresa de seguridad, ya no es un problema de la empresa usuaria. Por el contrario, si la empresa usuaria los hubiera contratado directamente, ahí sí habría un problema, porque tendría que
otorgarle una licencia con goce de haber compensable. ¿Y cómo vas a compensar? ¿Cuánto tiempo estamos con esta situación de que tú no puedes hacer el trabajo remoto como personal de seguridad? Y el día de hoy ha salido una norma que está señalando que la suspensión laboral perfecta vía Ministerio de Trabajo termina el 2 de octubre. Termina el 2 de octubre, ya no se va a prorrogar hasta marzo del próximo año. Entonces, estas figuras pueden servir para utilizarlas con fines productivos, de especialización, o con fines perversos, ciertamente también, ¿no? Para no repartir utilidades, por ejemplo, que merecería una explicación más larga. Entonces, partimos de esa situación, de mejorar la producción, no llenarme de stock. Ahora te pagan una comisión en base al resultado, no en base a la cantidad de bienes que produces. Puedo producir mucho, pero no lo conecto con el consumidor final. Entonces no hay ganancia, no se paga, ¿no? Y la otra figura es la contratación directa a través de personas naturales, ¿no? Que viene por el lado de la oferta. ¿Y qué está sucediendo ahora? Que no está regulado en el Perú, pero por ejemplo en Europa existe la desvinculación por la tecnología. Acá en el Perú no se ha regulado esta situación. Pero ciertamente las máquinas están originando que ciertos puestos desaparezcan y se tenga pues que reconvertir el trabajador. Y hay algunos libros que reflejan esa situación, como por ejemplo, Sálvese quien pueda, el libro de Oppenheimer, de cómo vamos a tener que replantear las nuevas relaciones de trabajo. O el libro de Gortz, ¿no? La metamorfosis del trabajo. No es el fin del trabajo, es la metamorfosis del trabajo, aparecen nuevos trabajos. Entonces, lo que hay en estos momentos es una descentralización productiva, una tupamelización del derecho del trabajo. Entonces, a partir de esta descentralización productiva, que puede provenir por el lado de la demanda o de la oferta por cambios tecnológicos, es donde se plantean estas nuevas figuras como la intermediación, la tercerización, el contrato de transporte, el contrato de concesión, etcétera. ¿Qué lo vemos? Lo vemos cuando, por ejemplo, vamos a cualquier tienda por departamentos, hay una empresa de limpieza, una empresa de seguridad, hay un contrato de concesión, etcétera. Entonces, a partir de ahí, señores, es que llego a determinar, ¿es posible celebrar un contrato de trabajo por obra o servicio determinado, cuya causa objetiva determinante es la contratación, porque los contratos a plazo fijo tienen que tener una causa justa, razonable, que justifique la temporalidad? En el caso del contrato por obra o servicio específico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 del Decreto Supremo 003/97-TR, supone pues que no basta obviamente con repetir lo que dice la norma, sino justificar cuál es esa causa que origina que te contrate a plazo fijo. La Corte Suprema ha establecido que no es posible contratar a una persona para realizar labores propias del giro del negocio, que están establecidos en los estatutos de la empresa, para contratarlos por un contrato por obra o servicio específico. En otras palabras, si yo me dedico a las ventas, no puedo contratar vendedores de tienda o de a pie por contrato por obra o servicio específico. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, a través de varias resoluciones y también a través administrativamente del protocolo de fiscalización de los contratos sujetos a modalidad, ha permitido contratar a plazo fijo bajo la modalidad de obra o servicio específico, amarrado, vinculado a la celebración de un contrato comercial. Esa es una nueva situación que se está dando. Entonces la pregunta es, ¿cuándo establecer el límite, la frontera, para ver si se ha desnaturalizado o no? ¿Esa forma de justificación es la correcta? ¿Eso va a mejorar la inversión? ¿Va a mejorar la precarización del empleo? ¿O no? Si yo me pongo de acuerdo con el tercero para resolver el contrato, ¿también resuelvo el contrato por obra o servicio específico si establezco una cláusula resolutoria? Son preguntas que se plantea uno.
Lo cierto es que en algunas legislaciones extranjeras europeas que ustedes van a revisar ahí, en la lectura, se ha establecido, ok, puede celebrar un contrato por obra o servicio específico cuya causa objetiva determinante de la contratación esté amarrada, esté vinculada al contrato comercial, civil o comercial, pero que sea un contrato determinado. Porque si tú eres una empresa contratista que tiene varios contratos de tercerización o de intermediación o de concesión y contratas a una persona X bajo esa modalidad para que se enganche con cualquier consumidor o cliente final, pues se desnaturaliza. Entonces, mucho cuidado. Puedes vincular la celebración a un contrato determinado, pero bajo esas premisas. Entonces, un poco eso es lo que he querido explicar a través de este artículo y motivarlos ciertamente a que publiquen en esta gran revista que tiene gran nivel. Esta universidad es de primera. Me siento muy honrado de ser profesor en esta universidad desde el año 2014, que, no sé, circunstancialmente llegué y me quedé, y créanme que a veces me tengo que multiplicar porque estoy en varios sitios, pero no me arrepiento de haber aceptado, al contrario, y me parece que está muy bien organizado y los alumnos que están en estos momentos acá deberían sentirse orgullosos de ser estudiantes de esta universidad que tiene una plana docente de primera. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Jiménez. Muy interesante la propuesta que usted plantea, no solamente dentro del artículo, sino en la ponencia, y efectivamente es lo que impulsa justamente a que tengamos estos espacios de interacción, porque hay diferentes campos dentro del derecho que se prestan a diferentes posturas, y en realidad estas plataformas nos sirven justamente de espacio para poder intercambiar y conocer, a veces sin poder conversar entre nosotros, conocer a través de un artículo la posición que tienen los diferentes profesores. Somos más de 50 dentro de la Facultad de Derecho, y cada uno dentro de su especialidad. A veces es un poco complicado poder, sin leernos, entender, comprender cuáles son nuestras diferentes posiciones sobre las temáticas que manejamos. Y en ese sentido, justamente, están abiertas, por supuesto, las preguntas a las personas que nos ven, a los participantes. En ese sentido, tenía justamente anotada aquí una consulta, doctor Jiménez, relativa a esta terminación de la suspensión perfecta, y nos solicitaban saber cuál era la opinión que le merecía esta terminación un poco de repente prematura en relación a este tema. Bueno, gracias por la pregunta. Es una pregunta ciertamente polémica, pero uno tiene que tomar un partido, ¿no? Creo yo, de acuerdo a nuestra realidad, que no es justo que uno le tenga que estar pagando al trabajador una remuneración con cargo a que compense. Más aún si todavía se mantiene la emergencia sanitaria y nacional hasta el 1 de marzo del 2022, del próximo año. Y hay determinadas personas que todavía no pueden hacer trabajo presencial. Y en consecuencia, es el caso, por ejemplo, de las universidades, ¿no? Va a ser materialmente imposible que recuperen. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿qué va a suceder con lo que no han recuperado? Tendrían que descontárselo, ciertamente, porque la remuneración es contraprestiva. No trabajas, no te pagan. Entonces, las empresas, lamentablemente, no son beneficencia. Las empresas no son beneficencia. Si el Estado otorgase algún tipo de seguro de desempleo o subsidio, podría ser, pero acá en el Perú no ha sido así. Entonces,
no es justo que se cargue a las empresas pagando una licencia con goce de haber que no va a poder ser compensada porque ya se agotaron todos los caminos posibles y muchas veces el trabajador puede renunciar. ¿Y qué va a suceder? Claro, el Tribunal de Fiscalización Laboral ha sacado una resolución y dice, puedes descontar de las remuneraciones y de los beneficios, cosa que siempre estuve de acuerdo porque la remuneración es contraprestiva. Entonces, si te pagué y no recompensaste, te descuento. Ahí no requiero acuerdo, ¿ok? Si tú faltas, te tengo que descontar, ¿ok? El problema es ¿qué va a suceder si no puedes compensar? Entonces, por ahí he escuchado que hay un proyecto por ahí dando vueltas que vas a tener que condonar. ¿Quién va a tener que condonar? Las empresas. Eso no estoy de acuerdo definitivamente. No estoy de acuerdo definitivamente porque puede quebrar más empresas de las que están quebrando actualmente en el país, ¿no? Ahora, por otro lado, también han habido abusos, ciertamente, ¿no? O sea, ha habido gente que ha recibido Reactiva Perú y ha pedido suspensión laboral perfecta de las labores vía Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, debió engancharse una situación con otra. Pero el pecado de algunos no justifica cambiar esta figura y que paguen justos por pecadores, ciertamente, ¿no? Excelente, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Y en relación, tengo acá anotada también una pregunta a la ponencia de la profesora Hurtado, con respecto a la contratación de funcionarios como docentes en entidades públicas y a esta doble percepción, ¿en qué se justifica que solamente se pueda llevar a cabo a nivel de docencia universitaria? O sea, la pregunta va enfocada a eso, ¿no? ¿Por qué se admite que sí se pueda recibir una remuneración, ¿no? Estatal por causa de docencia? ¿Cuál es la causa de esto? Ya, sí, claro. En primer lugar, recordar que el impedimento es de doble percepción de remuneración del Estado, porque entendemos que un funcionario público no debe de recibir dos sueldos del Estado, ¿no? Salvo docencia. Ahora, ¿por qué una universidad? Pues porque justamente queremos una burocracia profesional, ¿no? Ahora justamente lo vivimos, ¿no? ¿Qué pasa con las instituciones que podrían estar en riesgo de perder su tecnicismo simplemente por alguna corriente política, alguna coyuntura actual? Entonces lo que se requiere siempre es preservar la institucionalidad, y para preservar la institucionalidad las decisiones deben ser técnicas. Y muchas instituciones perfeccionan a sus colaboradores a través de otros funcionarios de otras entidades similares o paralelas, ¿no? Sobre todo en cursos como Derecho Administrativo o las funciones específicas del rol que le toca desempeñar a la institución. Ahora, ¿por qué docencia universitaria? Porque es lo más frecuente, ¿no? El funcionario público suele dictar clases en universidades públicas para compartir justamente su experiencia ¿no? Regalar un poco lo que uno pueda saber compartiendo con nuevas generaciones el desarrollo de los temas específicos que competen a la institución pública, ¿no? No sé si con ello ha sido... Sí, sí, yo creo que ha satisfecho bastante a la pregunta y justamente ahora vamos a tener las palabras de nuestro director, Pierino Stucchi López Raigada. Pierino, muy buenas tardes. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias. Mi saludo a Giovanna, la profesora Hurtado, a Carlos, ¿no? Nuestro profesor Jiménez,
ambos muy queridos en la carrera por nuestros alumnos y por todo el equipo. Y aprovecho de reconocer al profesor Ahmed, ¿no?, que estaba programado también para esta presentación del número 3 de la revista, ¿no? Está presente también el profesor Vicerra, que es autoridad de la revista, con el profesor González, Carlos, que se encargan pues con todo nuestro equipo de la Universidad de SAN de entregar una revista en Derecho Corporativo de primer nivel. Pues mis palabras solo son para dar un cierre a este evento que nos invita siempre a estar reunidos. La revista llega a su tercer número, está preparando el cuarto número y lo hace desde un estándar internacional de indexación. La revista desde el inicio y así continúa y seguirá mejorando continuamente, ha planteado estándares del mayor nivel para que la investigación de sus profesores y también de profesores y académicos del país, pero no de nuestra universidad, sino de otras, y también del extranjero, tengan un espacio para entregarnos contribuciones derivadas de su reflexión, de su investigación y todas ellas en lo esencial vinculadas al derecho corporativo, que es la disciplina especializada de nuestra carrera, y también de otras que son fundamentales, como los derechos humanos o el derecho constitucional, que son sin duda la base del derecho en todas sus ramas y claro está en el derecho corporativo. Creo que en esta presentación de la revista número 3 hemos tenido pues gratas presencias que me han precedido, la presencia de los asistentes que siempre es valiosa al asistir a un evento académico que les causa interés y que les entrega información útil y que sobre todo los invita a leer la revista, a consultarla, que es una revista abierta, es decir, que está disponible para difundir el conocimiento que se genera en ESAN y desde académicos nacionales y extranjeros de otras universidades que se comparten en nuestra revista. Destaco que en esta presentación tal vez hayamos apreciado un acierto, creo que es la selección de profesores. Y escuchaba lo último que nos decía Carlos, que en el fondo sí, en el Perú los profesores tienen actividad en una o varias universidades y eso es necesario y válido para difundir el conocimiento. Lo que ha hecho nuestra carrera en estos años es convocar a los mejores. Ese es el convencimiento que yo tengo. Retenerlos adecuadamente en el buen sentido, propiciando los mejores espacios para su desarrollo y la difusión del conocimiento que generan e incorporando, en algunos casos, a algunos otros profesionales y académicos de talento. Tenemos una buena selección de profesores que vamos a conservar y que permanentemente estamos fortaleciendo. Ese es el mérito de ellos, los profesores a tiempo parcial y naturalmente nuestros profesores a tiempo completo. Pues otra fortaleza de la carrera es la malla, ¿no?, que va hablando en las contribuciones que recibe la revista en diferentes especialidades. Es una malla que está en constante revisión para que se mejore conforme a las necesidades actuales. Y la tercera fortaleza que se aprecia y que se sintetiza en esta presentación es la propia revista, ¿no? Es decir, no quedarnos solo en las clases, que son valiosas, que son formativas, sino en la generación y en la difusión de conocimiento, donde académicos de fuera, nacionales y extranjeros, y remarco, nuestros profesores también, se dan el espacio para presentar contribuciones de valor. No es fácil hacer trabajo académico, es adicional a las labores que uno tiene como profesional, cuando es profesor a tiempo parcial, y a las labores académicas que dedica a la universidad, y además, qué duda cabe, a las personales y familiares. Así que es doblemente valioso este esfuerzo que hacen los contribuyentes con la revista, presentes aquí Giovanna y Carlos, a quien agradecemos muchísimo. Gracias, Ítalo, gracias, Carlos, y gracias a todos los presentes también. Muchísimas gracias, Pierino, por esas palabras de clausura de este evento del día de hoy, de presentación del tercer número de la revista Derecho Corporativo, pero también palabras que justamente nos invitan a todas, a todos a animarnos a publicar. La comunidad académica
es amplia y no solamente está compuesta de nosotros, los profesores, sino que también los egresados, sino que también los estudiantes junto con profesores o con otros profesionales del derecho pueden animarse a publicar. Todas las publicaciones pasan por filtros, que son finalmente revisiones a ciegas por pares, pero esta invitación está abierta para todas y todos. Ahí justamente tienen ustedes un enlace que les puede permitir animarse a ello. Todo el año recibimos indistintamente, cualquier mes del año recibimos contribuciones, dependerá ya de en qué momento la recibimos para saber cuándo es que se publica, y que sea también este espacio final un momento para poder agradecer no solamente a quienes estamos dentro de la Facultad de Derecho, sino a ESAN Ediciones, ¿no? a la Vicerrectorado de Investigación, a Patricia Icaza, ya lo conversábamos con el señor vicerrector hace unos instantes, pero también a Adam Puero, a Carmen Santisteban, quienes nos han acompañado durante todo el proceso de lanzamiento y ahora ya de mantenimiento, ¿no? De estos diferentes números dentro de la revista. Estamos en camino a la indexación, estamos en el directorio Latindex, vamos a ir hacia el catálogo Latindex dentro de poco tiempo, como paso previo para otras indexaciones, gracias a los profesores y a los diferentes autores, y por supuesto al apoyo de todos ustedes que nos leen en los diferentes números, las diferentes publicaciones. Con esto, Pierino, damos por concluido el evento con tus palabras y con el agradecimiento, por supuesto, hacia todos los que han asistido el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.